En clave de. En clave de. En clave de. En clave de. Bienvenidos a nuestro primer programa de En clave de. Un programa que merece una bienvenida, como decía, porque es la primera edición de este curso 2014-2015, en el que una vez al mes el aula de debate de la Universidad de Córdoba, en colaboración con Onda Mezquita, le ofreceremos un debate universitario para la universidad y desde la universidad. Como decía, el aula de debate, en su iniciativa de crear espíritu crítico y pensamiento constructivo en nuestra sociedad, lo que plantea es ir por cada una de las facultades de la Universidad de Córdoba para hablar de temas de actualidad, para hablar de temas que nos preocupan. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar este ciclo, este programa de En clave de hoy, en clave de educación. Y estamos por ello en la Facultad de Ciencias de la Educación. Porque la educación nos toca a todos, todos pasamos por ella y todos nos afecta. No está de más que nos planteemos cuál es la formación de los docentes en España. ¿Sirve realmente la educación con el sistema actual para formar ciudadanos de espíritu crítico? ¿Qué ocurre con los idiomas y las nuevas tecnologías que tanto se nos exigen, pero no sabemos si realmente el sistema pretende obtener buenos resultados con ello? ¿Qué es eso del informe PISA? ¿Qué es el plan Bolonia? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Para todo ello vamos a debatir aquí hoy en este salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación con estudiantes de diferentes grados, incluso de máster, y participan pues todos los alumnos que han querido participar, como decimos, en este primer debate. Pero para abrir la brecha de las cuestiones principales sobre la educación en España, hemos querido precisamente entrevistar al decano de esta facultad, don Francisco Villamando, y con él vamos a empezar a evaluar cómo está la educación en España. Cualquier tipo de debate, cualquier tipo de argumentación, cualquier tipo de aproximación al complejo mundo de la educación tiene que abordar siempre que se trata de un tema complejo y que se trata de un tema importante. Por lo tanto, no están abolidas, digamos, no deberíamos de permitirnos, ni a nosotros ni a los demás, aproximaciones ni simplistas ni banales para el tema educativo. Las administraciones tienen planteamientos en general pues pragmáticos y digamos de una relativa corto alcance, desgraciadamente, y sobre todo no solo las administraciones, sino es que la sociedad, que en definitiva las administraciones son un reflejo de la sociedad. Y la sociedad, el problema es que no tiene realmente claro para qué quiere la educación. Cuando la sociedad no tiene realmente claro para qué quiere la educación, las administraciones dan respuesta a una cosa que nadie tiene clara. Entonces no dan respuestas claras y dan respuestas contradictorias en muchos aspectos. Entonces, cuando hablamos de educación, entiendo que hay que clarificar un par de cositas. De entrada, luego ya poco a poco ir clarificando. Una de las cosas que hay que aclarar es que la educación tiene dos componentes fundamentales. Y es la educación como respuesta a las necesidades de formación del individuo, de la persona, para integrarse en la sociedad. Esa es una de las componentes clave de la educación, pero no el único. El otro componente es lo que la educación debe y puede aportar a la sociedad en tanto a la posibilidad de integrar a sus miembros en esa sociedad, en sus redes, en sus estructuras, en sus normas, y ser capaz de esa sociedad, además, pueda prosperar en el conjunto de las sociedades humanas. Y entonces el sistema educativo tiene que servir para las dos cosas. Y algunas veces esto puede ser contradictorio. Algunas veces soluciones para una dirección pueden contravenir otra. Lo que nosotros ahora mismo nos interesa sobre todo es europeizar la educación. Clarísimamente. Yo no me atrevo casi nunca a asegurar cosas de forma taxativa, porque en los sistemas complejos eso no se puede hacer, ¿no? Y por definición no puedo asegurar lo que es así, pero hay ciertas cosas que para mí tienen mucha plausibilidad, quiere decir,
aparentemente tienen sentido, ¿no? Y es que para superar esta situación que tenemos y para clarificar realmente lo que queremos, o europeizamos la educación o no superamos los problemas soberanistas que tenemos y tensiones territoriales que tenemos en España y no formamos a nuestra población en el sistema normativo, en el sistema social real, que hoy no es ni andaluz, ni catalán, ni español, es europeo. Se habla mucho que ahora el acento de la formación de profesores, sobre todo, tiene que ver con las nuevas tecnologías y tiene que ver con los idiomas. Bien, no me parece mal, en absoluto, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero vuelta otra vez a planteamientos que son demasiado simples. Vamos a ver, ¿tú para qué quieres aprender inglés? Si, o tienes claro para qué quieres aprender inglés, o no aprendas inglés, porque si hay que ir se va, ¿no? Como decía el humorista, ¿no? Pero ir por ir, aquí estamos acostumbrados a aprender inglés para aprender inglés. Mire usted, eso es una tautología, eso es una tontería, mire usted. Eso se llama una tontería, eso es un esfuerzo inútil. Y los esfuerzos inútiles conducen siempre a una única dirección, la melancolía. Entonces hay gente melancólica con el tema del inglés porque lleva 15 años haciendo primero de inglés. Y eso es una tontería. ¿Por qué? Porque no se sabe para qué se quiere. Mire usted, el inglés tendremos que ponerlo en los colegios si queremos que en los colegios el recreo sea en inglés. Si queremos que los chicos y las chicas tengan que utilizar el inglés para hacer algo. Si no, ¿para qué quieren el inglés? Es otra asignatura que hay que aprobar. Que la apruebo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para aprobar? ¿Aprender? No necesariamente. Hacer bien el examen. Que son cosas diferentes, ustedes todos lo sabemos. Entonces, ¿para qué queremos? ¿Para qué queremos nuevas tecnologías? ¿Para hacerle el cardo gordo a las multinacionales, a Apple o a Microsoft y no sé qué? Pues no, será para algo, ¿no? Entonces, no me vale con que necesitamos inglés y necesitamos nuevas tecnologías. Mire usted, ¿por qué necesitamos formar y en qué necesitamos formar a nuestros futuros ciudadanos? Pues miren, en un mundo internacional, en el que sean capaces de interaccionar con cualquier chico o chica, persona mayor o más pequeño que ellos, de cualquier lugar del planeta. Y para eso hay un instrumento, hay una cosa que se llama la lengua franca, que es el inglés para los no ingleses, que es el que hablamos o chapurreamos algunos de nosotros, que nos sirve precisamente para no tener dificultades de comunicación. En un mundo dominado porque la única certeza es la incertidumbre, y en la que no cabe el conocimiento en la enciclopedia y que las reglas no están claras, usted me dirá cómo se puede organizar esto si no abordamos que el sistema tiene que integrar a todos los elementos de la sociedad. Y entonces, la integración en el sistema educativo de padres, profesores y el resto de la sociedad es crucial en estos momentos. Porque, como decía un aforismo al que comparto completamente, para formar a cada alumno individual, cada persona individual, hace falta toda la tribu. Entonces hace falta que el padre esté implicado y las madres y las familias estén implicadas, hace falta que el sistema educativo sea capaz de gestionar todo eso y que sea capaz de dejar que la sociedad entre. Que todos los ciudadanos se sientan orgullosos de la educación que han recibido. Pues estas eran las reflexiones que hacía don Francisco Villamandos al respecto de todo lo que la educación le suscitaba, y creo que el debate no podía empezar de mejor manera planteando con dos cuestiones principales, y era que la educación es un tema muy complejo y de radical importancia. Pero hemos hablado con él de los idiomas, de las nuevas tecnologías, del papel de los padres, de esa dicotomía que aprobar no siempre es aprender, o la finalidad de para qué quiere la sociedad, para qué queremos la educación. Bueno, pues para responder a todo esto tenemos, aparte de todos los compañeros de la Facultad de Ciencias de la Educación que han querido acompañarnos, a nuestros 4 contertulios, todos pertenecientes al aula de debate de mayor o menor experiencia. Así que les presento a José Antonio Alés, alumno de 4º grado de Magisterio de Música. Bienvenido. Tenemos también a José Almodóvar, alumno de 4º grado de la especialidad de Inglés. Bienvenido.
Álvaro Ortega, alumno de cuarto grado de primaria, bienvenido. Y a Natalia Jara, que ya graduada en primaria y actualmente cursando un máster, pero también ha estado en esta facultad durante su formación universitaria. Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿para qué queremos la educación en España? Nos preguntaba el decano. ¿Qué pregunta más difícil de contestar? Pero habrá que empezar para contestarla. Habrá que empezar por algún lado. Bueno, me ha gustado mucho la intervención del decano, con la que estoy totalmente de acuerdo en muchos aspectos. Y nos hacía la pregunta de que tenemos que tener, bueno, nos hacía esta intervención, decía que tenemos que tener claro desde la administración hasta toda la gente de la sociedad para qué queremos la educación. Yo creo que esta pregunta es clave y es difícil de responder. No creo que yo sea aquí un erudito para responder esta pregunta, pero sí que es verdad que merece la pena reflexionarla y merece la pena, pues sobre todo, el pararse un tiempo a recapacitar en el sentido filosófico que también conlleva, porque la educación desde los primeros tiempos se basaba desde la época prehistórica, se basaba también para enseñar a las futuras generaciones cómo sobrevivir, cómo adaptarse al medio. Todos los avances que iban teniendo los mayores, pues se lo enseñaban a las generaciones más jóvenes, y yo creo que ahora ya, con toda la tecnología y todos los medios de comunicación a nuestro alcance y todas las formas de transmitir este conocimiento, lo que hace falta también es saber utilizar el conocimiento y saber todo el conocimiento que tenemos a nuestro alcance, cómo gestionarlo y cómo diferenciar lo bueno de lo malo y cómo utilizar esto para el progreso de la sociedad en general. La clave quizás es cuando todo el conocimiento lo tenemos a golpe de clic, ¿para qué sirve la educación? Pregunto. Yo creo que no se pueden medir, hay cosas que no se pueden medir a través de un papel, hay cosas que no basta con leerlas, que se tienen que enseñar. La experiencia, por ejemplo, es algo que solo se puede transmitir de igual a igual. Tú no puedes considerarte un experto en un tema y experimentado solo por el hecho de haber leído muchos libros. Con eso podrías tener la teoría. Pero creo que lo importante, a fin de cuentas, es la práctica, porque la vida es práctica. Así que creo que el tema de lo de la tecnología y el CLI está muy bien para informarse, pero es necesario completamente el papel del maestro para que esa teoría se haga efectiva en la práctica. A mí me gustaría contestar a la pregunta antes de irnos por las ramas. Y bueno, como ha iniciado mi compañero José, yo creo que para responder a la pregunta ¿para qué sirve la educación? Tienes que iniciar un pensamiento, ¿no? Una carrera filosófica, digamos, ¿no? Para llegar a esa respuesta. Yo creo que, en mi punto de vista, que el fondo del asunto es la libertad, ¿no? Yo pienso que para considerarte una persona libre debes de tener una educación, debes de aprender o debes de saber que tienes una propia voluntad, que tienes esa capacidad de elección. Y yo creo que el primer paso para ello es educar, ya sea a nuestros pequeños a dar sus primeros pasos, a repetir las primeras palabras, o ya sea en términos académicos superiores, ¿no? Yo creo que si tú controlas o tú manejas una buena educación, da una buena educación a un pueblo, yo creo que ese pueblo es más libre que otro que no tenga esa capacidad, ¿no? Que no tenga ese acceso. A ver, yo estoy de acuerdo en gran parte con lo que han dicho mis compañeros, pero ante la pregunta que nos plantea Gonzalo sobre ¿para qué sirve la educación?, yo tengo una respuesta que creo que... Pero realmente la pregunta técnica que planteaba el decano, ¿para qué queremos? Que es una cuestión diferente. ¿Para qué sirve? Puede ser objetiva, pero ¿para qué queremos? Es ¿qué quiere la sociedad de la educación? ¿Para qué queremos? Es todavía ¿Para más qué intencionada. sirve? Yo creo que la educación da una respuesta indiscutible a las necesidades de la sociedad. Sirve para formar a las personas, porque tenemos que tener en cuenta que no todos nos desenvolvemos en los mismos contextos, pero la educación sí nos da las herramientas necesarias para que todos tengamos las mismas posibilidades de acceso y las mismas posibilidades de formarnos en la sociedad en la que estamos hoy en día. Y creo también que hay dos vías, ¿no? La educación como respuesta a las necesidades que demanda la sociedad, y la educación como desarrollo de conocimientos, de habilidades y de competencias que tenemos que enseñarle a nuestro alumno. Por eso creo que es muy importante analizar la educación dependiendo del contexto y del tipo de alumnado que tenemos. Pero como todos los de esta mesa hemos sido alumnos, habéis hablado de libertad y habéis hablado de igualdad, aunque tu palabra no ha salido, pero lo que quiero decir... ¿Nos forma el sistema si el sistema quiere libertad e igualdad, lo consigue?
inculcarnos esos valores? Yo creo que la respuesta es que no. La respuesta es que no, y claramente porque, a ver, cuando te paras a pensarlo, porque todos lo hemos pensado alguna vez, la educación en sí, en lo que nos forma, o el objetivo final de la educación, es que encontrar un trabajo y trabajar y ganar dinero. El objetivo principal de la educación, y que todo el mundo tiene metido en la cabeza, es: yo voy a hacer un estudio para tener un título, yo voy a hacer una carrera universitaria para poder encontrar un trabajo, y eso es por lo que nosotros nos educamos, o por lo que nosotros nos educan. Yo nunca, en pocas veces he visto yo un profesor que quiere educarte por el hecho de la libertad del conocimiento, de que tú seas más crítico, de que tú puedas tener esa libertad. Y yo creo que la clave que en la sociedad lo que busca en general, no lo que individualmente buscamos cada uno, pero sí la sociedad en general lo que busca es educar para encontrar trabajo. A ver, compañero, yo creo que te estás equivocando totalmente. El objetivo de la educación, desde infantil hasta universitaria, no es solo que a ti te facilite un trabajo. De hecho, la formación no te garantiza que tú encuentres un trabajo. Hay muchísimas más cosas que se tienen que sumar a tu experiencia como estudiante, como persona, con tus habilidades y con tus características personales para que tú puedas conseguir un trabajo. Y que tú no has visto ningún maestro, ningún profesor que no quiera educarte solamente para que trabajes. Pues yo creo que en la educación primaria no hay ningún caso de maestro que solo y exclusivamente quiera educarte para que tú en un futuro quieras conseguir un trabajo. Por lo menos yo, cuando desempeñe mi función como docente, mi objetivo, le aseguro que no va a ser ese. A mí me gustaría apoyar la postura de mi compañera Natalia, y yo creo que has cometido un pequeño o grave error, digamos, y es enfocar toda la educación y todo lo que tú vas a transmitir a los niños a la obtención de un trabajo. Personalmente, yo te digo que cuando comencé la carrera, pues tenía claro que quería ser profesor, lo sigo manteniendo, pero hay muchísimos compañeros que las circunstancias de la vida o la propia experiencia le ha hecho replantearse su futuro. Según tu postura, ¿se ahorcan o se pegan un tiro o qué hacen? La educación es mucho más. La educación te da el poder de solucionar los problemas que te van planteando. La educación te da la capacidad de reorientar tu vida, ya sea en el plano laboral, en el plano social o en el emocional. Yo pienso, José, que para nada deberíamos de enfocar la educación como la obtención de un título o de un trabajo. Sin embargo, por alusiones, sí. ¿Vale? A ver, creo que no se ha entendido bien lo que he dicho. Yo no he dicho que yo quiera que la educación sirva para que encontrar un trabajo. Eso por ahí. Lo segundo es que, vamos a ver, seamos sinceros. Todos nuestros padres lo que nos dicen una vez que hacemos una carrera o cuando queremos acceder a una carrera, lo que nos dicen es que busquemos algo que tenga salida. Chiquillo, tú no estudias historia del arte porque historia del arte de qué va a trabajar. Tú no estudias filosofía porque filosofía de qué te va a servir. Tú estudias magisterio y las oposiciones para trabajar toda tu vida y apruebas las oposiciones y ya tienes tu propio trabajo fijo. Y yo creo que la educación es mucho más que eso. Yo no defiendo que la educación sirva para encontrar trabajo, pero sí que es verdad que en muchos aspectos de la vida la educación se reduce a la búsqueda de trabajo. Sí, yo tengo que entonces, decir, perdona, José, entonces tú estás aquí porque tus padres querían que fueras profesor, digamos, ¿no? Tú estás aquí porque tus padres veían en esa rama, en esa especialidad, en esa profesión, un camino más fácil, no porque de verdad tú lo sientas y tengas esa vocación. Es una pregunta. Sí, sin embargo, fijaros que la ley actual que se está implantando, la LOMCE, en cuarto de eso ya diversifica un itinerario para profesionalizar o para continuar bachillerato. Es decir, que aunque idealmente pueda ser que estemos planteando la educación con una formación holística mucho mayor, independientemente del trabajo, la legislación paulatinamente está en una edad cada vez más temprana conduciendo una formación enfocada exclusivamente a una salida laboral. Yo creo que, Gonzalo, eso es un tema a tratar y creo que es un error que se comete en España. Tenemos numerosos ejemplos, por citarte algunos, Estados Unidos, que no son tan ejemplares en otros temas, pero en esto creo que aciertan, y es la facilidad que te dan para retomar los estudios después, ¿no? Y la facilidad que te da para orientar la carrera una vez que te conoces. En España nos obligan, tengo el caso particular de mi hermana, que está ahora en bachillerato, nos obligan desde muy temprana edad a tomar un camino u otro.
¿Qué pasa? Yo creo que ninguna persona con 17 años, con 18 años, se conoce tanto a él mismo y conoce tanto el mundo laboral o el mundo social como para tomar una determinada cuestión. Yo pienso que el caso, por ejemplo, de los estudiantes de Estados Unidos, que terminan su estudio obligatorio y después pues, se toman 1 año o 2 inclusive para trabajar en determinados mundos laborales, para viajar, para conocerse a sí mismo y después de eso tomar una decisión en base a unos conocimientos de él mismo y de la experiencia laboral, yo creo que es un camino mucho más acertado. Sí, pero retomando por un momentito la intervención de nuestro compañero José antes, yo tengo que decir que estoy de acuerdo y pido que reflexionemos por un momento acerca de lo que ha querido decir, porque realmente no es que esté defendiendo lo que ha dicho, como lo ha planteado nuestro otro compañero José, sino que lo que él quiere decir es que aunque nosotros como docentes, como profesionales que somos, podamos abordar la educación desde un punto de vista holístico, porque es así, en España hay una gran cantidad de profesionales que lo hacen, la realidad es que desde arriba, desde el gobierno, con las leyes, se nos está imponiendo un principio de utilidad. Esto estúdialo si es útil, y si no es útil, no lo estudies. Y si hay alguien aún aquí o en casa que no me crea, solo tiene que pensar en algunas frases del actual ministro de Educación, tales como vamos a eliminar todas las carreras que no sean útiles. Porque yo me pregunto, ¿y qué carrera no es útil? Si cualquier cosa que sea estudiar cultura y saber cosas es útil, ¿no? Pues a eso es lo que yo creo que se refiere nuestro compañero José. Estudia aquello que sea útil para que te abre un trabajo, para que te dé dinero. Y es que estamos perdiendo la perspectiva de la educación, que no debe ser simplemente vivir nuestra vida con comodidad porque hayamos ganado mucho dinero o porque tengamos mucho éxito, sino que tenemos que contribuir a algo un poco más grande. La educación, y respondiendo también a la primera pregunta que nos planteaba Gonzalo, debe ser lo que posibilite que la sociedad se desarrolle. ¿Y por qué? Porque yo estudio sobre un tema y avanzo hasta cierto punto. Solo si yo transmito eso a las generaciones venideras, solo ellas van a poder tomar esto como punto de partida. Si yo no se lo transmito, van a tener que empezar de cero. Y es por esto que se conoce esa famosa frase de yo sé lo que sé porque me he apoyado en hombros de gigantes, no porque yo sepa muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que ese tema es importante también. Álvaro, a mí me encanta tu intervención y la verdad que apoyo muchísimo tu postura, ¿no? De tratar de recoger y de transmitir a las generaciones siguientes pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Para que a partir de ahí despeguen. Pero ¿de verdad crees que hoy en día en el aula media española se valora tanto o de igual manera los conocimientos que estás transmitiendo y que tanto defiendes? ¿Se valora de igual manera también la capacidad de ser crítico, de formarte una opinión? Yo creo que el error es caer en dar muchísima más importancia a la transmisión de conocimiento que a la verdadera formación y transformación de esas generaciones. Creo que debería de considerarse como mínimo de igual importancia. No más una que otra o ni mucho menos que tuviera más importancia la transmisión de conocimiento. Brevemente, José, hemos intentado buscar en el CIS, en un barómetro del CIS del año, hemos intentado que sea más actual, solo lo hemos encontrado del año 2002, 4 preguntas muy claras sobre la educación, la enseñanza, en los colegios, en institutos españoles. Pregunta 1, en términos generales, ¿qué calificación de 0 a 10 daría a los actuales jóvenes que estudian en los colegios? Y pone diferentes parámetros: conocimiento, esfuerzo, ganas de aprender, responsabilidad, modales y disciplina. Solo aprueba y por los pelos conocimiento. El resto de los parámetros, según los encuestados, suspende. ¿Cree que la situación es mejor, igual o peor que hace 15 o 20 años? El 41 piensa que mejor y igual o peor el 47. Dice, ¿cree que los contenidos de las materias, que es por lo que me he acordado de esto, los contenidos de las materias que se imparten en los colegios son suficientes o habría que mejorarlo? El 60% opina que habría que mejorarlos. Esa es la estadística. Ahora comento brevemente la estadística, pero contestando un poco al principio de utilidad del que estábamos hablando anteriormente. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la educación debe ser algo útil para formar a las personas, que sí, que posibilite para dar un trabajo, pero vamos a llamar las cosas por su nombre y vamos a posicionarnos donde estamos, en el contexto, y vamos a concretar. Educación primaria en España, o si queréis concretamos aún más, educación primaria en Andalucía. Alumnos que se educan en distintos contextos, familias mejores, familias peores, padres más implicados y padres, desgraciadamente, menos implicados o con cero posibilidades de implicarse en la educación de su hijo. ¿Qué es lo que está pasando en la educación?
nos evalúan constantemente con resultados sobre nuestra forma de educar, pero no evalúan el número de alumnos que tenemos y con las características que los tenemos. Por lo tanto, si estamos centrando la educación en educar para obtener buenos resultados, nos estamos equivocando. Y con respecto a las encuestas, yo creo que el objetivo fundamental... Con todas las limitaciones que una encuesta, sí. Por supuesto, esto es un pulso muy puntual. El objetivo fundamental para cambiar esos resultados es educar a nuestros alumnos para que las respuestas a esas preguntas sean positivas. ¿Y cómo se educa? ¿Se educa para un futuro trabajo o no? Se educa para ser personas formadas para la sociedad en la que vivimos. El decano proponía un conflicto entre aprobar y aprender. ¿Estudiamos para aprobar? ¿Estudiamos para aprender? ¿El sistema no exige aprobar sin aprender? O sea, ¿cómo es posible que podamos aprobar sin aprender? Vamos a ver, es que es tan sencillo como que le pregunta a un alumno 2 días después del examen algún contenido y yo creo que él no se acuerda. Pero es que es así de simple, es que nosotros, el otro día vi una ilustración en un periódico, en un cómic, en el que salió un muñeco, ¿no? Así que se atiborraba de cosas, tenía la comida en la boca llena de letras, llegaba al examen, lo vomitaba y después de haberlo vomitado decía, me encanta la educación. Es que es muy curioso porque es que es la ilustración de la realidad educativa que tenemos hoy en día. Esto es completamente superficial lo que voy a decir, pero podemos buscar responsables, somos todos, el sistema, son los profesores que formaron a los profesores de ahora. Es decir, ¿por qué mantenemos esta manera de enseñar? Si nos retrotraemos hacia atrás, pues cada uno va teniendo una parte de culpa allí y cada vez se va aumentando más la culpa, pero el hecho es que yo creo que con una buena formación de profesorado, desde la universidad, enseñando ya no solo a seguir una línea continuista de lo que ya tenemos, sino a seguir una línea, un cambio de línea diferente en el que nos centremos más en que los alumnos aprendan realmente y les sirva a largo plazo lo que están aprendiendo, que lo apliquen. Yo creo que la importancia de la aplicación, como hemos dicho Álvaro, ha comentado antes que la teoría está muy bien, pero vivimos en un mundo práctico, en un mundo en el que tenemos que practicar, en un mundo en el que si no aplicamos los conocimientos que tenemos se nos van a olvidar, porque la mente no retiene aquello de lo que no utiliza. ¿Y de qué nos sirve aprender una lección entera de historia si luego no la aplicamos en nada? Necesitamos aplicar los conocimientos para que se retengan. En este caso sí comparto la opinión de José, ¿vale? Perdona. Gonzalo, contestando al planteamiento, ¿no?, que nos ofrecen, ¿no?, al enfrentamiento entre aprender y el resultado, ¿no? Yo pienso que muchísimas situaciones, por no decir por norma general, cuando hablamos de personas, creo, en mi postura, ¿no?, en mi forma de ver la vida, que el fin no justifica los medios. Puede haber excepciones, ¿no? Pero yo creo que si nos limitáramos solo a mirar los resultados, si nos limitáramos solo al fin, ¿no?, a la meta, al objetivo, yo pienso que nos perderíamos muchísimas personas, muchísimos otros objetivos que se nos quedarían colgados por el camino. Todo esto quiero defender que siempre es importante aspirar, pues, a lo máximo, ¿no? Tener mucha ambición en tu vida, ¿no? Querer conseguir grandes objetivos, pero no por ello plantearte tu vida conforme al éxito de conseguirlo o no, sino más bien enfocarlo al tener esa aspiración, ¿no?, ese sentimiento de estar vivo. Más por ahí iría mi forma de entender la educación, la vida en general. El problema está, volviendo a la dicotomía aprender versus resultado, está en que vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿Aprender qué es? Aprender es un conjunto de conocimientos que tú los hagas tuyos, ¿no? De manera que tú, a partir de ese momento, pues puedes utilizarlos para desenvolverte en tu vida, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis aprobado un examen o cualquier tipo de prueba y después no habéis tenido ni idea de cómo utilizar esos resultados? Os pongo un ejemplo fácil, el inglés. ¿Cuántos de aquí o cuántos en casa pueden tener el B1? Yo tengo el B1, saqué bastante buena nota, una nota bastante buena, y aún entro en coma cuando alguien me pregunta algo en inglés. ¿Por qué? Pues porque yo aprobé ese examen, porque me preparé para el examen, pero no tengo la capacidad de comunicarme en inglés, que es lo que se consideraría el aprendizaje del idioma. Volvemos de todas maneras, como tenemos eso en el orden del debate, no quería avanzar por las cuestiones del idioma, pero evidentemente estábamos hablando de la reflexión inicial que nos planteaba don Francisco Villamando. ¿Para qué? Si volvemos a ¿qué objetivo tenemos cuando aprendemos algo? O sea, si no tenemos objetivo,
no sabemos realmente a dónde estamos andando, ¿no? Precisamente, Álvaro, con el caso que nos has puesto, yo creo que nos estás dando la razón, ¿no? Yo creo que el error que cometiste, yo sé que muchísimas veces, en muchísimas ocasiones vamos contratiempo, ¿no? Y tú necesitas demostrarle a alguien o incluso a ti mismo que puedes conseguir una serie de conocimientos, digamos B1, digamos lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de ejemplo. Pero verdaderamente, si tú hubieras enfocado a la obtención del B1, a el verdadero aprendizaje, ¿no? Al camino, digamos, tú ahora mismo pues no te pondrías tan nervioso cuando te preguntan en inglés y ¿por qué no? También tendrías tu título. Yo sé que requiere tiempo. Por alusión y enseguida te lo paso, Natalia. Pero creo que hubiera sido más acertado por tu parte. Sí, hubiese sido más acertado. El problema es que a lo mejor tardaría 8 años en sacarme la carrera. Es que si me exigen que tenga el B1 para antes del último curso, yo tengo un límite. Y si no me lo saco antes de eso, tengo un problema serio. Y es que no voy a acabar mi carrera. Entonces, la pregunta es, ¿puedo permitirme el lujo de aprender despacio inglés para comunicarme bien? No, yo tengo que aprenderme el examen, aprobarlo y poder terminar mi carrera. Al menos eso es lo que he dicho. Vale. Yo, retomando un poquito el debate, con todo lo que se ha comentado aquí, me gustaría lanzar una pregunta a mis compañeros. Hemos llegado a la conclusión de que algo falla en el sistema, pero tenemos que buscar qué es lo que falla. ¿Falla la formación de los profesores? Yo, personalmente, creo que he tenido una buena formación en esta facultad. ¿Falla quizás la implicación de los padres? ¿Qué es lo que estamos haciendo los profesores? ¿Qué están haciendo los profesores para que los padres no se impliquen como deben en la educación de su hijo? Le lanzo esa pregunta. Y con respecto a lo que estaba hablando mi compañero Álvaro, el inglés, me viene a la mente pues el plan Bolonia. Y me gustaría saber qué es lo que piensan mis compañeros, cómo están viviendo el plan Bolonia, porque yo personalmente pienso que sí, que el plan Bolonia es un camino necesario, pero para una oportunidad que hemos perdido. Vamos a un segundo, que había una pregunta ya, alguna cuestión que querían plantearnos desde el auditorio. Cuando quiera. Pues viene muy al hilo de lo que acaba de plantear... Su nombre, por favor, simplemente. Soy Javier Domínguez. Al hilo de lo que acaba de plantear Natalia, ¿no? Cuando reflexionamos sobre las carencias que puede tener el sistema educativo, yo quiero plantearle a los contertulios la siguiente cuestión. Si tenemos en cuenta el informe PISA y el lugar que viene ocupando Finlandia en los primeros puestos, y vemos que el futuro profesor es un profesor muy bien formado, porque cuando entraron a estudiar la carrera, quienes entraron eran los mejores expedientes, ¿cómo se podría extrapolar esa realidad a España? Porque viene muy al hilo de los que estamos aquí, ¿no? Los mejores expedientes no suelen escoger la carrera de Ciencias de la Educación, escogen otras carreras, ¿no? ¿Sería posible elevar el listón para que los mejores alumnos quisieran estudiar Ciencias de la Educación, con lo que eso conllevaría, ¿no? Porque la demanda obviamente se reduciría. ¿Cómo se podría compatibilizar esa mejora, esa excelencia que trae como consecuencia el reducir la demanda con las implicaciones económicas que eso tiene? Sé que quizás es lanzar una piedra contra el propio tejado, ¿no? Teniendo en cuenta el auditorio, porque asumimos que es mejorable la materia prima, y si puede estar en algún punto la inflexión para mejorar, pensar en el profesorado, ¿no? Sí, si os parece, abrimos la pregunta tanto a la mesa como a quien quiera también intervenir del auditorio. Yo puedo comentar. Bueno, yo creo que más importante para un alumno que entra en Ciencia de Educación, más importante que el propio expediente que tenga, es la vocación. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas, y bueno, conocemos profesores universitarios también, que son muy buenos investigadores, pero que a la vez son muy malos docentes, ¿verdad? Todos conocemos algunos. Entonces, yo creo que para enseñar y para transmitir conocimiento, y más a un nivel de educación primaria, de educación infantil, lo importante es que tú estés motivado de verdad, que tú quieras educar a unos niños, que se te den bien los niños, que tengas mucha paciencia y que seas creativo para hacerlo, y que de verdad quieras educar no solo en conocimiento y en aprobar exámenes, sino en conocimientos que duran a lo largo de la vida. Yo creo que esa es la principal. Yo creo que la pregunta puede ser que sea más incisiva, es decir, ¿solucionaría eso parte del problema? Creo que a lo mejor la pregunta va por ahí. ¿Ese puede ser un síntoma o una...? Yo primero, a mí me gustaría decirte que yo creo que no hay malos docentes, sino simplemente hay pues docentes sin vocación que quizás se han equivocado por errores del sistema, no porque sean malos docentes.
Y con respecto a la pregunta que lanzaba el compañero sobre el informe PISA, que bueno, a mí personalmente, yo no sé si el informe PISA es un informe sobre evaluación o sobre frustración de los países que lo forman, porque nos hablan y nos forman sobre que los resultados de nuestros alumnos no es lo más importante que nosotros tenemos que conseguir, pero sí se nos evalúa con resultados y con puntuación. O sea, nosotros como docentes no tenemos que darle tanta importancia a los resultados que nuestros alumnos obtengan en la escuela, pero a nosotros sí nos están evaluando con números, del 1 al 10. Por lo tanto, a mí eso del informe PISA me crea pues un tipo de, no sé, de frustración. Y Finlandia, sí, Finlandia tiene muy buenos resultados, pero Finlandia pues también tendrá muy buenos políticos, muy buen sistema económico que España no lo tiene. Por lo tanto, comparar España con Finlandia, primero es que ya cansa, porque España no es Finlandia, ni tiene su sistema educativo, ni las familias invierten tanto dinero en educar a sus hijos, porque hay familias que no tienen ni para pagar el recibo de la luz. Por lo tanto, si comparamos Finlandia con España, creo que nos estamos equivocando, porque el sistema educativo español no es el sistema educativo de Finlandia. Los maestros de España no son los maestros de Finlandia. Y los políticos de España, desgraciadamente, tampoco son de Finlandia. De todas maneras, Natalia, ¿me permite? Yo creo que el ejemplo de Finlandia lo has puesto, pues como podía haber puesto cualquier sistema educativo que esté en la élite, ¿no? Yo voy un poco a responder más concretamente tu pregunta. ¿Cómo podríamos cambiarlo? Para empezar hay que encontrar responsables, ¿no? Yo pienso que hay dos posturas, ¿no? Las que toman como responsable al maestro, ¿no? Que ha perdido el amor por su profesión, ¿no? O que ha perdido el amor por seguir preparándose, ¿no? Para poder demostrar, ¿no? Que es un ejemplo, ¿no? Y que debe de transmitir a él los conocimientos y no a otra persona. Está esa postura, pero también está la postura de ver como los responsables de este desprestigio que tiene hoy en día la profesión del docente desde el gobierno, ¿no? Con los continuos recortes, con los continuos apamientos, ¿no? Se puede decir, ¿no? Con ese continuo insulto, digamos, transmitiéndolo mediante los presupuestos, ¿no? Y los continuos recortes, yo creo que consiguen que la población respete muchísimo menos al maestro, ¿no? Que lo hacía hace 15 o 20 años. Yo pienso que buscar los responsables sería... Muy rápidamente. Sí, rápidamente. En primer lugar, agradezco tu pregunta y voy a intentar responderla de una forma un poco más concisa, ¿no? Tú planteabas la cuestión de que si la solución estaría quizás en elevar el nivel, ¿no? La criba, para que aquí entrase menos gente, digamos, o las que entrasen porque de verdad quieren, ¿no? El problema es que se desprecia el carácter vocacional que tiene esta profesión. Ahí está el verdadero problema, según creo. Entonces, para mí, no estaría la solución solo en subir la nota. El cambio tiene que venir, primero, demandado por la sociedad. O sea, primero el cambio tiene que venir de la sociedad y entonces eso es lo que hace que, en consecuencia, pues se tomen las medidas oportunas, ¿no? Pero, desde luego, aquí hay un problema. Y yo, la verdad, es que estaba deseando que saliera Finlandia, porque la verdad es que es increíble, porque... no sé si sabéis que España le dedica más dinero a cada alumno personalmente, pero luego, en comparación con el porcentaje en comparación con el PIB total, es muchísimo mayor en Finlandia. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir ni más ni menos que en Finlandia saben que la educación es lo más importante que hay y por eso apuestan por ello y aquí no. Así que el problema está en la sociedad. La sociedad en Finlandia demanda un cambio, una apuesta fuerte por la educación y aquí no se hace. Por eso creo que los docentes están a ese nivel. Seguimos en breve, tenemos que hacer un brevísimo descanso a publicidad y seguimos en un instante aquí en Clave de Educación. En Clave de